Buenas noches, mi nombre es Fernández Aguilar Carolina y el tema a presentar a continuación va a ser luxaciones de pelvis. Bueno, las luxaciones de cadera como tal constituyen una lesión grave y relativamente infrecuente, ya que suponen de un 2 al 5% de todas las luxaciones. Generalmente, su elevada gravedad viene determinada por su carácter intraarticular y por la alta incidencia de complicaciones asociadas. Las luxaciones de cadera generalmente se van a producir como consecuencia de traumatismos de alta energía, sobre todo en el contexto de accidentes de tráfico. Bueno, para empezar a revisar el tema como tal, es necesario revisar algunos hechos anatómicos para que podamos entender la importancia que tiene la pelvis y de esta manera cómo es que se afecta por el mecanismo de acción, la clínica y por otras razones las complicaciones que se le atribuyen. Bueno, generalmente, como sabemos, la pelvis está compuesta como tal o está formada de dos huesos ilíacos y del sacro. Generalmente, pues estos van a estar unidos, ¿sí ven mi cursor? A través de la articulación sacroiliaca, que como recordemos, pues es una articulación sinovial, es decir, es inmóvil. Y bueno, se une a nivel posterior por esos tipos de articulaciones y por su región anterior a través de la sínfisis púbica, que si recordamos es como una articulación de diartoanfiartrosis, es decir, que tiene poco movimiento y relativamente más movimiento en las mujeres que en los hombres. Bueno, también debemos recordar que los huesos ilíacos están formados por la unión del ilion, del isquio y del pubis, y que bueno, estos van a estar unidos a través de un cartílago trirradiado. Eso es importante que, bueno, lo sepamos. Así ven mi puntero, ¿verdad? Creo que es mejor. Bueno. Okay. Bueno, entonces estas tres porciones, el ilion, el isquion y el pubis, van a confluir y van a formar lo que conocemos como el acetábulo o el cótilo. Generalmente, pues este es muy importante en ese traumatismo de pelvis porque es donde se va a llevar a cabo pues las luxaciones en mayor frecuencia. Como sabemos, este cótilo o acetábulo se va a articular con la cabeza del fémur a través de una articulación conocida como coxofemoral y recordemos que es una enartrosis. Entonces, el acetábulo es importante también que entendamos que está formado por una ceja cotiloidea, que es esta porción o el borde, y es donde se va a originar el rodete glenoideo. Y también tenemos una faceta articular de la cabeza femoral donde se va a llevar a cabo el deslizamiento como tal de la cabeza del fémur y una región central, como pueden apreciar aquí, donde va a estar la presencia del ligamento redondo. Entonces, bueno, revisando la literatura, solamente me había encontrado que la única luxación o más frecuente presente en la pelvis, pues es en la articulación coxofemoral, debido a que las otras articulaciones, como es la sínfisis del pubis o las sacroiliacas, generalmente ni siquiera se ven afectadas para una luxación. Estas sí pueden ser afectadas, pero ante un traumatismo, pero es poca, digamos que la literatura no lo marca tanto como un tipo de luxación. Y bueno, eso se debe a que esta articulación sacroiliaca pues va a estar muy fija o digamos que va a tener sus estructuras ligamentosas muy rígidas que la van a dar protección sobre todo, aparte de que pues es una articulación con un poco movimiento, estas estructuras que son los ligamentos y los músculos la van a reforzar a tal grado que va a ser muy poco probable su luxación. Por ejemplo, recordemos que tienen un conjunto de ligamentos, como es el ligamento iliolumbar, que pueden apreciar de aquí. También, por ejemplo, tenemos el sacroiliaco, que es este, el sacrotuberoso, y también el sacroespinoso, que es este es por su porción anterior, y por su porción posterior pues podemos apreciar los siguientes ligamentos, como es el ligamento iliolumbar. Este ligamento que visualizamos es el ligamento sacroiliaco posterior.
Y también, por ejemplo, podemos visualizar el ligamento sacroespinoso, que está más o menos por aquí localizado, y el ligamento sacrotuberoso, que es este. Entonces, en conjunto, ellos van a generar a la pelvis como una gran estabilidad, bueno, a esa articulación sacroiliaca. Y bueno, disculpen, antes de iniciar también como todo debemos de recordar cuál es la función de la pelvis o su biomecánica funcional, y recordemos que pues la pelvis va a transmitir el peso del cuerpo desde la columna vertebral hasta el acetábulo en posición de bipedestación o hacia las tuberosidades isquiáticas en una posición de sedestación. Y pues realmente el peso del tronco y pues de nuestra cabeza va a recaer como tal en la pelvis, y ese peso se transfiere desde la quinta vértebra lumbar hasta el tercer segmento superior del sacro, a través de esta articulación sacroiliaca hasta el grueso hueso ilíaco, en la posición que forma pues la escotadura ciática mayor, la zona de la acetábula y la tuberosidad isquiática. Entonces, como tal, digamos que las estructuras anteriores del anillo pélvico, es decir, la rama del pubis y la sínfisis púbica sobre todo, por ejemplo, también el ilion y el sacro, van a servir de apoyo para evitar que se colapse este anillo pélvico, y las estructuras posteriores van a evitar el desplazamiento posterior e inferior del sacro. Y bueno, también estos ligamentos sacroiliacos van a sujetar el sacro entre el ilion y el sacro y el ilion, y los ligamentos sacroiliacos anteriores, el sacrotuberoso y el sacroespinoso, van a impedir la rotación externa de la hemipelvis correspondiente. Bueno, entonces como compete vamos a revisar a la anatomía de la articulación coxofemoral, puesto que bueno, va a ser muy importante que la entendamos, y de esta manera vamos a comprender más fácil el mecanismo de acción. Para empezar, pues como sabemos, la articulación coxofemoral está formada por el hueso, por el acetábulo o el cótilo unido con la cabeza femoral, y es un tipo de articulación en artrosis, o que se clasifica como tal, ¿no? Eso quiere decir que tiene una amplia gama de movimientos, desde una flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna y circunducción, que es la combinación de dichos movimientos anteriores. Entonces, para esto es importante recordar que la cabeza femoral va a representar el 2/3 totales de la articulación, o sea que en su mayoría la cabeza femoral forma la articulación, y que el 40% de la cabeza del fémur va a estar recubierta por el hueso acetabular en cualquier posición articular. Esto es importante porque solamente nos está diciendo que la cabeza del fémur va a estar cubierta en un 40% por este hueso acetabular, es decir, que el 60% va a estar desprotegida. Bueno, como sabemos, todas las articulaciones tienen elementos estabilizadores, y entre esos elementos de la articulación coxofemoral destaca pues su configuración ósea, ya que al ser una articulación esférica va a permitir pues digamos que una amplia gama de movimientos, y también que ésta pueda estar más fija, o sea, como que pues su propia anatomía le va a permitir como este desplazamiento más fácil, hacer pues una articulación redondeada como tal o esférica. También recordemos que va a presentar una presión negativa intraarticular, es decir, que el acetábulo, al estar como hundido o profundo, va a generar una presión sobre la cabeza femoral, y esto genera como un sellado hermético, lo que evita que la cabeza pélvica pueda pues separarse de él tan fácilmente. Por ejemplo, también tenemos a la cápsula articular, y esta va a ser muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Recordemos que pues esta va a estar formada por gruesas fibras longitudinales suplementadas por condensaciones de ligamentos más resistentes, como por ejemplo es el ligamento iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. Y estos ligamentos pues van a evitar la extensión excesiva de la cadera. Y recordemos que, por ejemplo, en el caso de la cápsula articular, pues va a ser muy potente, porque al estar rodeada por estos ligamentos, ahorita se los explico, a mayor, un poquito más extenso, digamos que la cápsula articular se va a extender desde la ceja acetabular hasta la línea intertroncantérica, de la forma anterior, y posteriormente se va a extender hasta el cuello femoral.
Bueno, entre otros, por ejemplo, vamos a tener el labrum acetabular y ese pues es digamos que lo que va a generar, o es lo que también conocen como rodete articular o el cartílago fibroso. Ese labrum acetabular va a proporcionar 10% más del recubrimiento de la cabeza femoral. Entonces, si recordamos, la cavidad cotiloidea establece un 40% de recubrimiento de la cabeza y el labrum acetabular, le proporciona un 10% más de recubrimiento. Entonces, eso genera que la cabeza esté cubierta o recubierta en un 50% durante el movimiento. Y pues digamos que lo refuerza más o por eso es un elemento estabilizador más. Y el labrum acetabular también va a tener una función muy importante que va a permitir mayor profundidad del acetábulo y con esto una mayor estabilidad articular. Y bueno, entre los ligamentos también que la van a reforzar a esta cadera o esta articulación coxofemoral, tenemos al iliofemoral y al pubofemoral. Y entre los músculos periarticulares, pues están la mayoría de los abductores, como es el músculo piriforme, el glúteo mediano, el glúteo mayor y el obturador externo. Y eso se los voy a explicar más adelante. Entonces, como podemos ver aquí, esta es la articulación coxofemoral. Vemos la cabeza femoral con el ligamento redondo. Y esto es lo que les decía, que como tal el acetábulo, al formar como una profundidad y junto con el labrum van a formar como una especie de sellado hermético y eso le va a permitir, digamos que no va a permitir tan fácil que la cabeza pues se deslice o se desprenda. Y el ligamento redondo también es muy importante, es también dentro de los elementos estabilizadores, debido a que, bueno, generalmente va a reforzar o va a permitir que se mantenga la cabeza como a mayor proporción pegada o adherida hacia el acetábulo. Bueno, aquí por ejemplo tenemos la extensión como tal de la membrana de la cápsula articular, perdón. Y esto que ven aquí, esto pequeñito es el labrum, que como ven por ejemplo, el cótilo es lo que les decía que va a proporcionar el 40% de protección o de recubrimiento y el labrum alrededor de un 10% más. Bueno, estos son los ligamentos. Tenemos en primer lugar en una vista anterior pues el ligamento iliofemoral, que es como si fuera un ligamento en Y, con una porción superior y una porción inferior. Entonces aquí solamente es importante recordar que la porción superior, que se adhiere hacia el trocante mayor, va a ser el más potente. También entre otros, por ejemplo, tenemos el ligamento pubofemoral que vemos aquí. Y por ejemplo, en conjunto con los iliofemorales, van a limitar la extensión y rotación externa de la cadera. Y por la parte posterior de esta articulación, los únicos ligamentos que la refuerzan, pues es el ligamento isquiofemoral. Y pues se considera como el menos potente. Y bueno, su función de este ligamento isquiofemoral es impedir la rotación interna y la flexión de la cadera. Entonces, como se pueden dar cuenta, en la cara posterior, o sea, digamos que en la región anterior de esta articulación está reforzada tanto por ejemplo, en mayor medida por el acetábulo, la cápsula articular y los ligamentos, que estos pues como ese ligamento es el más potente, digamos que la va a reforzar o la va a recubrir, de forma más potencial. En tanto que en la parte posterior, este ligamento, pues dicen que es menos potente y de esta manera, pues se puede decir que en la cara posterior no hay ligamentos tan potentes que la refuercen o la protejan. Entonces, de aquí cabe resaltar que van a tener su función los músculos para proteger esa articulación coxofemoral. Como les había mencionado, son músculos en su mayor medida de los abductores. Por ejemplo, tenemos al glúteo mayor, aquí al glúteo mediano, al piriforme, que van a ser en mayor medida, lo van a proteger. Y es importante también, tener en cuenta que había leído que la resistencia de estos ligamentos
esto de los que les hablaba, va a ser diferente según la posición de la articulación en el momento del traumatismo. Y esto es importante porque digamos que una posición de flexión de la articulación va a ser una condición muy inestable y eso ténganlo en cuenta porque les digo que la anatomía pues obviamente se va a conectar con el mecanismo de acción o el mecanismo de lesión. Entonces, cuando nosotros estamos en una posición de flexión de la articulación, es decir, por ejemplo, cuando estamos sentados, esta va a ser una condición muy inestable porque todos los ligamentos anteriores, estos, se van a encontrar distendidos, por tal motivo que un golpe directo en la dirección del eje del fémur puede provocar una luxación posterior de cadera, como lo voy a explicar más adelante. Bueno, aquí, por ejemplo, esta imagen se las puse porque es importante que nosotros revisemos que pasa un tronco de nervioso muy importante, que es el nervio ciático. Como sabemos, esto es importante porque si se dan cuenta, cuando emerge de la escotadura ciática mayor y pasa a través del músculo piriforme y posteriormente también superficialmente al obturador interno y a los músculos gemios, si se dan cuenta, se encuentra ubicado posterior a la articulación coxofemoral. Entonces, esto nos habla de algo muy importante, porque si se produce una luxación en este sentido, o sea, en sentido posterior al acetábulo, quiere decir que puede llegar a comprimir el tronco del ciático como tal. Y eso pues nos va a condicionar una complicación que vamos a ver pues también más adelante. Y aquí, por ejemplo, también pueden ver la salida del ciático a través de la articulación coxofemoral. Bueno, eso es lo que les mencionaba y de lo importante que les anoté es que el nervio ciático se lesiona en un 10 al 20% de las luxaciones posteriores. Esto es importante para cuando se presente, por ejemplo, un paciente tiene el riesgo de un 10 a un 20% que se esté lesionando el nervio ciático cuando es una luxación posterior. Y también es importante revisar la irrigación principal de la cabeza femoral, debido a que también una luxación en sentido anterior nos va a poder conllevar a la ruptura pues, como tal de las arterias que irrigan a la cabeza femoral. Entonces, recordemos que pues la irrigación principal de la cabeza femoral proviene de las arterias circunflejas laterales y medias, que como sabemos pues son ramas de la arteria femoral profunda y estas van a dar, a ver, ¿les pasa la imagen? Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la arteria femoral a la arteria femoral profunda y esta da las circunflejas medial y lateral. Entonces, estas posteriormente, conforme van atravesando, digamos que la cápsula, hacen una intersección con el cuello y la protuberancia troncanteria. Entonces, ascienden paralelamente al cuello, como podemos ver en esta imagen, y pues penetran en la cabeza cerca de la superficie articular inferior. Y bueno, generalmente pues va a estar irrigada por estas arterias circunflejas lateral y medias que van a dar a las arterias cervicales como tal, y estas arterias cervicales pues van a nacer a nivel de la base del cuello. Por lo tanto, también es importante tener en cuenta que cuando se genere pues esta luxación que les decía en porción anterior, se puede llevar a cabo la ruptura como tal de estas arterias. Y también tomar en cuenta que no sé si vean, por ejemplo, aquí en esta imagen se ve un puntito pues rojo. Esa pues es la arteria obturadora, que es rama de la arteria que irriga el ligamento redondo. Y eso también va a ser muy importante porque se dice que contribuye a alrededor del 75% del aporte vascular epifisiaria. Ahí recuerden bien esa irrigación, porque hay padecimientos en la infancia que lo van a ver como el de Caroe-Pertes, la circulación se pierde, y entonces va a lesionar lo que es la epífisis. Y también en el otro problema de el desplazamiento de la cabeza en los adolescentes, una epifisiolistesis de la cadera. Eso es muy frecuente. Y recuerden esa irrigación, porque estas son las que se van a alterar.
¿Vale? Bueno, hay algo muy importante que nos mencionan que dice que para que se produzca como tal una luxación de cadera, se tendrá que desgarrar el ligamento redondo y al menos una parte de la cápsula articular. Entonces, esto es importante, por eso quería empezar con una revisión de los hechos anatómicos, para que entendamos que esta luxación se va a llevar a cabo cuando se produzca esta ruptura, o sea, del ligamento redondo o un desgarre, o por ejemplo una lesión como tal de la cápsula articular. Entonces, como tal, vamos a empezar a revisar la etiopatogenia. Generalmente, como les mencionaba, las luxaciones de cadera van a ser generadas por traumatismos de alta energía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son traumatismos de alto impacto. Por ejemplo, no sé si se recuerdan, Diana en su primera presentación, ella mencionaba que los de alta energía se consideraban a una velocidad de mayor a 60 kilómetros por hora o a una caída mayor a 2 metros o que triplique la estatura del paciente. Entonces, para que se produzca como tal esos traumatismos de alta energía, se necesita de 3 propiedades como tal, que sería una velocidad alta, la instantaneidad, porque generalmente los pacientes cuando reciben este impacto, pues se encuentran de una manera relajada. Generalmente, pues son impactos automovilísticos, como se los puse aquí, el mecanismo principal son por estos accidentes. Y pues se necesita un golpe o una fuerza de gran energía para que se genere como tal la luxación o este desprendimiento de la cabeza femoral de la cavidad cotiloidea. Y algo importante que, bueno, encontré es que para que se genere o para que una fuerza capaz de mover la articulación coxofemoral es una fuerza mayor a los 400 newtons. Y bueno, entre otros mecanismos que son un poco menos frecuentes, encontramos en las caídas, lo que les decía, principalmente por ejemplo, accidentes laborales, sobre todo, por ejemplo, aquellos, los albañiles, o que estén pues en una construcción muy, muy arriba o muy elevada, o por los accidentes deportivos. También eso puede ser, sobre todo en aquellas, ¿cómo se llama? Gimnastas. O, por ejemplo, también se describía como pues en menor porcentaje también a los jugadores de fútbol americano o de fútbol, pero pues esto es en menor incidencia. Y lo que tienen que tener presente siempre es que la etiología es por traumatismos de alta energía y el principal mecanismo son los accidentes de tránsito. Entonces, bueno, digamos que la dirección de la fuerza aplicada sobre el cuerpo, o sea, digamos para que se genere la luxación, va a ir dependiendo, digamos que la dirección puede ir desde la superficie articular anterior de la rodilla, flexionada al golpear con un objeto. Por ejemplo, el ejemplo más común es el accidente de tráfico, donde, por ejemplo, la rodilla impacta con el salpicadero del carro como tal. Si se dan cuenta, pues ahí la dirección de la fuerza va en sentido anteroposterior y pues el impacto lo recibe la rodilla, que pues se encuentra flexionada porque en ese momento, como les mencionaba, nos encontramos pues sentados y esa posición es una posición de alta vulnerabilidad para que se genere la luxación de cadera. También, por ejemplo, otra dirección de la fuerza sobre las estructuras es sobre la planta del pie con la rodilla ipsilateral extendida. Por ejemplo, eso es en los casos de caídas, cuando caes de pies. Otras, por ejemplo, es un impacto a nivel del trocante mayor, principalmente cuando se producen, por ejemplo, un atropellamiento y el impacto hacia la cadera, pero de forma lateral. Y también entre otra dirección, pues es por ejemplo, en la pared posterior de la pelvis, actuando el pie o la rodilla como puntal. Bueno, esa no la entendí muy bien, pero la mencionaban como que es la menos frecuente. Entre la más frecuente es esta, la primera. Bueno, como les mencionaba, hay posiciones de propensión a una luxación, como es la cadera flectada a 90 grados, es decir, flexionada a 90 grados. Esto es porque se genera una amplia extensión de la cabeza femoral y como tal los ligamentos se encuentran mayor extendidos, los ligamentos anteriores. También, por ejemplo, una posición de aducción, es decir, con las piernas cerca de la línea media.
y sobre todo cuando se genera esa posición de aducción con una pierna cruzada sobre la otra. Entonces esas son las primeras, las como posiciones más frecuentes en las cuales una persona se va a ver vulnerable para que se genere esta luxación de cadera. Y bueno, recordar que en ambas, como tal, se va a generar que la cabeza del fémur, apoyada sobre la cápsula articular, quede sin apoyo acetabular por esa posición con la cadera flexionada 90 grados y con una posición de aducción. Bueno, también tenemos que la dirección de la luxación y la generación de una luxación pura o fractura luxación va a depender de 3 elementos. En primera instancia, la posición de la cadera y de la extremidad inferior. Eso es lo que les mencionaba anteriormente, las posiciones de vulnerabilidad. Luego otro es el vector de la fuerza aplicada, también es lo que les mencioné en la primera diapositiva, de cómo sea, o sea, de dónde venga la dirección de la fuerza, ya sea anteroposterior, de manera vertical, longitudinal. Y pues la anatomía del individuo. Eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos a un niño, a un joven adulto o adulto joven o a un anciano, ya que, por ejemplo, si se da un atropellamiento, digamos que el impacto se va a proyectar como a diferentes niveles de nuestra estructura. Por ejemplo, ustedes a qué nivel creen que, por ejemplo, si un adulto o adulto joven lo atropellan, como a qué nivel creen que lo van a afectar. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, mira, o sea, bueno, les comentaba que la anatomía del individuo pues interviene mucho en la dirección de la luxación. En la dirección de la luxación me refiero a que se produzca de forma anterior o posterior al acetábulo, o sea, que la cabeza del fémur se vaya anterior o posterior a la cabeza al acetábulo. Y de ahí que se genere una luxación pura o una luxación asociada a una fractura. Y entre eso es la anatomía del individuo, que tiene que ver, por ejemplo, a los tres, como por ejemplo los 3 pacientes, ¿no? Un pediátrico, un adulto joven y un anciano. Entonces, por ejemplo, eso también tiene que ver con el impacto, y a lo que me refería era que, por ejemplo, si atropellan a un individuo, el nivel en que se va a proyectar la fuerza va a ser diferente. Por ejemplo, en el adulto va a ser a nivel, pues obviamente, de la pelvis, en tanto que a un niño, pues va a ser a nivel, por ejemplo, no sé, del tórax. Entonces, va a depender también de la anatomía del individuo y obviamente pues del grado ya de, ¿cómo se podría decir?, de vulnerabilidad que tengan sus huesos. Porque, por ejemplo, un anciano, pues ya, o bueno, un paciente de la tercera edad, pues es más vulnerable a que se generen estos traumatismos. Sin en cambio, la luxación de cadera, como se los mencioné más, bueno, también se los puse en una diapositiva, es más frecuente en adultos jóvenes. Sobre todo, bueno, está asociado por el mecanismo de acción que son los accidentes de tráfico. Tanto que no sé si recuerdan en el tema de fracturas, a los que como que eran más vulnerables eran los de la tercera edad. Y bueno, a esto me refería con la dirección de la luxación. Como les decía, es de acuerdo a la relación de la cabeza del fémur con el acetábulo. Y pues tenemos 2, una que es una luxación posterior y una luxación anterior. Esta, por ejemplo, es una vista como tal lateral de la pelvis. Aquí vemos el acetábulo y vemos cómo la cabeza femoral se desplaza hacia posterior del acetábulo. Y aquí de manera, bueno, esa es una vista anterior de la pelvis, cómo esta se dirige hacia una porción anterior del acetábulo. Entonces, bueno, estas se subclasifican en diferentes, ahorita las vemos, pero ahorita lo que quiero que se queden es que hay 2 tipos de luxaciones, una posterior y una anterior. Y bueno, y esa dirección que va a tomar la cabeza del fémur va a depender de la dirección del impacto o de la fuerza. Por ejemplo, aquí les describí la más frecuente. La posterior es 9 veces más frecuente que la anterior, y eso también es importante que siempre pues lo tengan presente y nunca se les olvide. Entonces, para describir una luxación de pelvis, generalmente
el mecanismo típico va a ser un accidente por desaceleración, es decir, por un frenado. Poniéndolo en un ejemplo, pues es en el accidente automovilístico, ¿no? En que las rodillas del paciente o del individuo van a chocar contra el salpicadero y pues las rodillas y las caderas se van a encontrar flexionadas. Entonces, este impacto va a ser un impacto directo y violento, digamos que en sentido antero-posterior contra la rodilla, y eso va a generar que la cabeza femoral se proyecte contra el reborde cotiloideo, genere una lesión de la cápsula articular y del ligamento redondo, y por lo tanto la cabeza femoral abandone como tal la cavidad cotiloidea, y de esa forma se produzca pues la luxación posterior. Entonces aquí les puse un ejemplo del Netter, estos vienen en el Netter, en cómo pueden ver aquí el mecanismo o el impacto que va en una dirección, a la fuerza va antero-posterior, generado sobre, o el impacto lo recibe la rodilla, y esa fuerza se transmite a lo largo del fémur, llega hacia la articulación coxofemoral y pues hace que, recuerden que es una fuerza mayor a 400 newtons. Entonces genera que esa cabeza salga como tal de ese reborde o de la cavidad cotiloidea y se genere, por lo tanto, una luxación posterior, y vean que es dependiendo de la dirección del impacto. Aquí podemos ver una imagen, su radiografía, que bueno, más adelante se los voy a explicar, y esto empiecen a como que a grabárselo, porque va a ser la característica clínica con la cual se va a presentar el paciente, pero ahorita a lo mejor con un cuadro que les traje, lo van a visualizar por qué la pierna se queda en esta anatomía. Entonces, bueno, va a llegar a tal grado que si comprenden cómo es el mecanismo de acción, la clínica ya va a ser sugestiva clínicamente. Esta es una luxación anterior de la cadera pélvica, y como podemos ver, bueno, nos explican que va a ser resultado de una abducción exagerada, ABD. Entonces, de una abducción exagerada y de la extensión. Entonces, generalmente se producen por lesiones, igualmente por desaceleración, en la que digamos que el ocupante está en una posición como relajada. Si se dan cuenta, o sea, por ejemplo, aquí el que va a sufrir el traumatismo en gran medida, pues va a ser la señora, porque se encuentra en una abducción pues muy, digamos que exagerada, y en una extensión de la extremidad. Entonces, tras recibir el impacto como tal, las piernas flexionadas digamos que se va a abducir más, y eso va a generar que como que se desprenda, o no sé si lo vean como aquí en la imagen, como que pues obviamente la cabeza del fémur se separe de la cavidad cotiloidea, y entonces se vaya hacia una dirección anterior. Por esa, digamos que ese sentido de hiperaducción de las piernas que tienen y de esa flexión. Bueno, y tenemos que recordar algo importante, que nos mencionan que el 95% de los pacientes con una luxación traumática de cadera van a presentar una lesión asociada. Y esto es importante porque entonces nos dice que si un paciente llega, tiene el 95% de probabilidad de que no solamente tenga la luxación de cadera, sino que tenga otra lesión asociada, sobre todo las fracturas, y en mayor medida las de rodilla, porque si les decía que la luxación posterior es 9 veces más frecuente que la luxación anterior, y que el impacto en esa luxación posterior se lleva en la rodilla, pues es la rodilla la que va a estar más afectada o va a tener una mayor concomitancia con una luxación de cadera. Y por ejemplo, en estas puede ir desde un derrame articular, una hemartrosis, una contusión, el desgarre de los ligamentos de la rótula o una lesión meniscal, hasta que se produzca, por ejemplo, una fractura como tal de la rótula. Entonces, también entre mayor incidencia tenemos las fracturas, que se van a asociar en gran medida con la cabeza femoral en un 7-15%, seguidas por las pélvicas, las acetabulares, el cuello femoral, el tobillo y pues el pie.
Y también, por ejemplo, podemos encontrar otros traumatismos, como es el traumatismo craneoencefálico, obviamente el traumatismo de la columna vertebral, el intraabdominal y el torácico. Y algo muy importante que nos mencionaba era que siempre tendríamos que asociarlo a pacientes politraumatizados, porque en muchas ocasiones cuando se ve a un paciente que está politraumatizado, como que se deja a un lado también el valorar si ha sufrido una luxación de cadera. Y esto pues es importante que digamos que si es una urgencia como tal atender una luxación, sobre todo de cadera, porque no sabemos si, por ejemplo, el impacto pudo haber sido anterior, entonces tiene riesgo a que la cabeza femoral se necrose. Y bueno, aquí como tal les puse una imagen de un paciente pues de 23 años que ha sufrido lesiones múltiples asociadas a una fractura posterior como tal de la cadera. Entonces, como pueden ver, aquí ha sufrido una fractura de la sínfisis púbica. Y bueno, eso es lo que les decía, que también nos recordaran, es un recordatorio que nos hacen las guías de la MIR, que las luxaciones de cadera siempre son más frecuentes en jóvenes, mientras que las fracturas predominan en pacientes de la tercera edad. Bueno, ahora vamos a revisar su clasificación. Y esta, bueno, no vamos a revisar como tal la clasificación en general, porque las más específicas solamente se las voy a dar para que sepan que existen. Pero bueno, no me voy a enfocar mucho en ellas. Generalmente la clasificación de una luxación de cadera se va a clasificar de acuerdo a la relación de la cabeza del fémur con el acetábulo. Lo que les decía, en primera instancia vamos a ver si es una luxación anterior o posterior. Y posteriormente se van a clasificar dependiendo la asociación o no con fracturas, principalmente. Entonces, dependiendo la dirección de la luxación, la literatura marca 2, pero puede haber una tercera, que como si recordamos, nos los mencionaba nuestro compañero, pues esta ahorita pues se las menciono, no es tanto una luxación pura, sino que ya va asociada a una fractura, debido a que, pues, por ejemplo, la cabeza femoral toma una posición medial a forma de que, por ejemplo, se introduce en la porción media del acetábulo, y esto generalmente es transcurrido a una fractura de dicha pared acetabular. Entonces, mayor instancia, nada más tenemos las posteriores y las anteriores. Como les decía, las posteriores son más frecuentes, y de estas tenemos dos tipos: la isquiática o posteroinferior, que es más frecuente en un 75%, la ilíaca, que es posterosuperior, en un 25%. Entonces, esto o la clasificación es muy fácil. O sea, si es posterior, quiere decir que está atrás del acetábulo, ¿no? Está posterior al acetábulo. Si es isquiática, quiere decir que está inferior al acetábulo. Si es ilíaca, que está superior, o sea, que está posterior al acetábulo y superior a este. Y en otra clasificación, pues es las anteriores, que son más raras. En estas, por ejemplo, las podemos clasificar en púbicas o subespinosas, que son un 10%. Y estas son superiores, es decir, que se encuentran anterior a la cavidad cotiloidea y de forma superior. Y la obturatriz en un 90%, que se encuentra de forma anterior, pero inferior a este acetábulo. Y bueno, creo que con esa imagen van a poder comprender un poquito más a lo que me refiero. Por ejemplo, ¿no? Lo que les mencionaba es que, bueno, creo que lleva de mucha imaginación, y, por ejemplo, estas generalmente son las posteriores y estas van a ser las anteriores. Entonces, digamos que tenemos aquí la cavidad cotiloidea y la cabeza femoral, ¿no? Aquí. Entonces, si se generan posterior al acetábulo y si se van hacia esta zona superior, se les van a denominar ilíacas. Si se van posterior al acetábulo, pero de forma inferior a como por ejemplo a este nivel, se les llaman isquiáticas, y es por su relación anatómica. Ahora, por ejemplo, en las anteriores,
pues se van a ir en una dirección anterior al acetábulo. Si se van en dirección anterior pero superior, los denominamos pubianas o púbicas por su relación anatómica. Si se van de forma anterior pero inferior al acetábulo, es decir, quedan más o menos a este nivel, se denominan obturatriz. Entonces, no sé si con esto pues les pueda quedar un poquito más claro. A ver, si me ven. Este es el acetábulo y este es mi fémur. Cuando se va... ¿Sí me ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Cuando se ve. se van para acá, la cabeza femoral, viene el impacto y se va, ¡paz! Sale. Rompe lo que es la cápsula, el labrum, ¿sí? Y en ese trayecto puede fracturar lo que es el borde posterior del acetábulo. Se va hacia la parte posterior del ilíaco. Puede ser inferior, hacia abajo. Y la anterior se va hacia el pubis o hacia el agujero obturador. Y se queda acá. ¿Sí? Un ejemplo, ¿eh? ¿Si la ven o no o necesitan luz? Sí, sí, se ve. Doc. Bueno, es una idiota más o menos, ¿eh? ¿Sale? Voy a prender la luz. Adelante. Adelante, caminante. Ok. Bueno, también es que no sé si se lo vayan a imaginar, pero por ejemplo, esto ya nos habla algo sobre la clínica. Acuérdense que la aducción es cuando se acerca a la línea media y ABD, abducción, cuando se aleja. Entonces, lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, cuando es una luxación posterior, no sé si se lo puedan imaginar, digamos que el puntito es, bueno, mi puntero es la cabeza femoral, entonces si se va hacia atrás, ¿y cómo creen que va a desplazar? O sea, el fémur, digamos que viene en esta dirección, se va hacia atrás y hacia este nivel y vean cómo queda el fémur. Queda en aducción, ¿sí se dan cuenta? O sea, porque queda hacia atrás del acetábulo y queda así en esta dirección. Por eso es en una posición de aducción. En tanto que, por ejemplo, si es en una anterior, cuando se genera una luxación de forma anterior al acetábulo, o por ejemplo aquí, ¿no? Se abre el ángulo y por lo tanto queda aquí mi cabeza femoral y el fémur queda como que en este sentido. Queda separado. Ajá, queda en separado. abducción y rotación externa. Exacto. Y cuando se van a posterior queda en adducción. Sí. Adducción. Sí, y eso... rotación perdón, ¿qué estamos hablando? Perdón. Cuando se va a posterior es adducción y rotación. Es ve hacia adentro y rota hacia la parte interna. Cuando es anterior, se va en abducción hacia afuera, en abducción con rotación externa. Uh-huh. Sí, eso era lo que quería que, bueno, tal vez se llegaran a imaginar. Imagínenselo nada más. Ok, miren, por ejemplo, aquí es muy fácil, o sea, ya después ver las radiografías es muy fácil intuir de qué tipo de luxación se trata. Y aparte, un tip de semiología radiográfica que nos mencionan en los libros es que cuando, por ejemplo, la cabeza acetabular se encuentra muy pequeñita, es posterior, porque se encuentra muy alejada del chasis de los rayos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, es anterior, ahorita les presento una anterior, van a ver cómo se encuentra la cabeza más grande en comparación con su contralateral, porque obviamente al ser anterior a la cavidad cotiloidea, se encuentra más cerca del chasis. Entonces, primero
yo visualizo, por ejemplo, o sea, es obviamente que aquí, en estas pues está normal, ¿no? Y aquí es una luxación posterior porque vean cómo la cabeza femoral se desplaza posterior al acetábulo, o sea, ya se, digamos que se despega como tal, y vean la dirección que toma el fémur. Entonces, lo que les mencionaba también el doctor es que, por ejemplo, esta dirección sería en aducción, o sea, cercana a la línea media. Entonces, o sea, si se lo aprenden, o sea, si se lo aprenden por lógica, les va a ser muy fácil poder ver a través de una radiografía si es anterior o posterior. Y esta pues es una radiografía AP y es importante también hacer una lateral porque en muchas ocasiones la cabeza del fémur queda atrás de la cavidad cotiloidea, pero queda exactamente como a nivel del cótilo. Entonces da la alusión de que sigue articulada, pero no, o sea, es como, digamos que es por la dirección que tomó la cabeza femoral. Entonces, por ello es importante que se haga una proyección lateral para determinar de mejor forma si es anterior o posterior. Por ejemplo, en esta podemos ver una luxación anterior y vean, pues aquí sí se distingue muy fácilmente cómo la cabeza del fémur se dirige hacia, bueno, por ejemplo, es una posición anterior e inferior, entonces es obturatriz. Y de ahí ya va, bueno, aquí no se puede ver, por ejemplo, la dirección del fémur, ¿no? Pero ya solamente con eso se puede ver que es una luxación anterior. Bueno, de esta manera, pues, el libro nos mencionaba que en una dirección posterior que sea isquiática, vamos a encontrar la clínica de la siguiente manera. El miembro inferior va a estar acortado cuando es posterior y es isquiática, o sea, es hacia abajo, posterior y es isquiática. Entonces, obviamente, el miembro inferior se va a encontrar acortado, se va a encontrar en una flexión, máxima flexión, en rotación interna y en una aducción. En tanto que en una posterior ilíaca, clínicamente vamos a encontrar al miembro inferior acortado, de igual medida, en una flexión, pero menos, en una flexión menos o menor, o sea, menos marcada, y rotación interna y en aducción. En tanto que, por ejemplo, en una anterior púbica, o sea que se va hacia arriba, hacia anterior y se va superior, vamos a encontrar el miembro inferior alargado en extensión, en rotación externa y en abducción. Y cuando es anterior obturatriz, es decir, que se va anterior pero inferior al acetábulo, el miembro inferior se va a encontrar alargado en flexión, en rotación externa y en abducción. Y entonces en las anteriores, por ejemplo, tenemos como, o sea, digamos que dos distinciones, ¿no? Una que es rotación interna en la púbica y otra que es rotación externa. Y con lo que me refiero es en la siguiente imagen. Vean, esto es la posición que va a adquirir el miembro inferior de acuerdo a la dirección en la cual la cabeza femoral fue desplazada del acetábulo. Entonces, este cuadro pues también les va a ayudar a entender de mejor manera cómo es que se clasifican y cómo esa dirección nos va a determinar la forma clínica que vamos a ver en el paciente. Por ejemplo, aquí tenemos cuando son anteriores, estas son anteriores y las posteriores. Y cuando estas son superiores al cótilo o inferiores al cótilo. Entonces podemos tener una púbica o una obturatriz, como ven en la imagen, ven, se ve súper bien. Entonces la púbica generalmente va a tomar esta posición el paciente. Y en la obturatriz, esta posición. Y lo único que pues los va a caracterizar que esta pues va a ser como en una rotación interna y en esta como en un sentido de rotación externa. Igual medida aquí, por ejemplo, la ilíaca, y cuando es superior, por ejemplo, vean como el miembro es un poco menos flexionado y en la isquiática como el miembro se encuentra más flexionado. Entonces, esto es en aducción, el miembro flexionado, y esto es en aducción con el miembro, menos flexionado, más flexionado,
en un sentido de aducción, con la pierna en extensión, y en un sentido de aducción, con una flexión y extensión como tal externa. Ajá. Bueno, eso es importante también que lo sepamos. Generalmente también mencionaban que la dirección de la cadera va a tomar pues diferente patrón frente a la lesión, o sea, cómo se manifiesta esta lesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una luxación posterior pura, vamos a encontrar esto en el paciente, una flexión del miembro inferior, una aducción y una rotación interna. Cuando ya se asocia a una fractura, pero sigue siendo luxación posterior, pues vamos a ver una menor flexión, una aducción y una rotación interna. Y una luxación anterior, pues va a ser una ABD, una abducción extrema, extensión y rotación externa. Y bueno, ese es el sentido en cómo se va a desarrollar o de qué depende que sea una luxación pura o una luxación asociada a una fractura. Bueno, la clasificación se los mencionaba, ya no lo voy a dar como tal porque pues es nada más para que conozcamos los nombres o cómo podemos clasificarlas. Está la clasificación de Thompson y Epstein, que les decía que la mayoría pues se va a clasificar también si está asociada con fracturas, igualmente la de Stewart y Milford. También tenemos la clasificación de Pipkin. Esta creo que sí es un poquito más importante porque al menos para el algoritmo del tratamiento utilizan esta clasificación para dar o decidir qué tipo de tratamiento se va a dar. Entonces, bueno. Esta es la clasificación de Pipkin, pero ya, bueno, con sus imágenes radiográficas. Y esta es la clasificación de OTA, igualmente. Y otra clasificación para tanto que engloba a las luxaciones anteriores y posteriores, pues tenemos a la de Levin. Y esta es puramente para la clasificación de las luxaciones anteriores y es de Epstein. Bueno, entonces para pasar a las manifestaciones clínicas, tenemos aquí cuando visualizar una luxación posterior o una luxación anterior y generalmente se van a dar cuenta que el patrón o lo que vamos a encontrar es de acuerdo al mecanismo o la dirección que tomó la cabeza del fémur. Entonces, en primera instancia, por ejemplo, vamos a tener en una luxación posterior dolor en la raíz del muslo y sobre todo cuando se hagan movimientos y eso va a conducir a una impotencia funcional total del miembro. También vamos a poder palpar la cabeza femoral bajo los músculos glúteos porque la cabeza del fémur tomó una dirección posterior. Y también podemos encontrar el macizo troncantérico más elevado en el lado luxado. Esto generalmente es mediante, creo que por radiografía, línea de Russell-Nielsen, no recuerdo eso muy bien. Y, por ejemplo, en la clínica lo que les decía que vamos a encontrar es el miembro inferior acortado, flexionado, en aducción y en rotación interna. Y en una luxación anterior, el miembro inferior va a estar alargado, la extremidad en rotación externa, en abducción y en extensión, o puede ser también en una flexión, dependiendo de la dirección, ya sea superior o inferior, de esa luxación anterior. Y también vamos a ver la palpación de la cabeza femoral en la región obturatriz o en la arcada indinocrural. Pero bueno, se decía que esto es más difícil de realizarlo. Y sobre todo no debemos de olvidar la evaluación de los pulsos distales y del nervio ciático, sobre todo para valorar obviamente la circulación femoral y pues el nervio ciático, ya sea anterior, los pulsos distales o posterior para el nervio ciático. Y bueno, esa es la posición que adquiere un paciente característico de una luxación posterior de cadera. Entonces vamos a ver algunas imágenes. Entonces es lo que les decía, vean cómo, por ejemplo, la pierna se encuentra flexionada en aducción, o sea, cerca de la línea media y en una rotación interna.
Esta, por ejemplo, es en una luxación anterior de cadera de tipo obturatriz. Entonces, porque aquí en otras imágenes, en esta imagen, por ejemplo, es una luxación de tipo púbica. Esta. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar cómo la cadera se encuentra en una flexión como tal, en una abducción y en una rotación externa. Igualmente en esta imagen, una luxación anterior, y igual esta luxación anterior, pero esta es obturatriz y esta es pubiana o púbica. Entonces vean cómo la extremidad aquí cambia, no se encuentra en flexión, sino en extensión, pero sigue siendo lo mismo, en abducción porque se va a encontrar alejada de la línea media y en una rotación externa. Y esta pues tenemos que tener cuidado porque puede confundirse a lo mejor con la clínica de una luxación posterior. Pero vean la dirección del pie en rotación externa. Bueno, ya para pasar al diagnóstico, acuérdense que siempre los antecedentes van a ser muy importantes, sobre todo pues cuando se refiere a un paciente adulto joven, porque son de mayor incidencia, cuando sea un antecedente traumático violento de alto impacto y obviamente la presentación de la clínica del miembro inferior. Entonces, si no sabemos esto, es muy fácil que si nosotros visualizamos a un paciente, sepamos que está ante una luxación de cadera. Y ya, o sea, visualizando más específico, veamos si es anterior o posterior, de acuerdo a lo que les dije anteriormente. Y todo esto se debe de complementar con estudios de imagen, sobre todo con la radiografía anteroposterior y lateral. La bibliografía nos remarca que solamente puede ser con una radiografía AP porque nos va a permitir visualizar como tal toda la cadera, toda la pelvis. Sin embargo, acuérdense que pues el residente nos había dicho que para hacer una valoración por medio de estudios de imagen a un paciente siempre deben de ser mínimo 2 proyecciones. Y en eso, pues la lateral, porque les decía, a veces se puede confundir la cabeza del fémur, que sí se encuentra en su articulada, pero puede ser como una sobreproyección. Entonces la lateral nos va a permitir visualizar con mayor detenimiento si es anterior y posterior en caso de que tengamos duda. Y le puse más o menos una TAC o resonancia magnética, perdón. Creo que la TAC, bueno, la resonancia generalmente no se hace. Esta va a ser de utilidad sobre todo para querer visualizar o posteriormente hacer una evaluación de que ya hicimos la reducción. Y la TAC la podemos hacer si, por ejemplo, estamos como, o sea, por ejemplo, si queremos visualizar si tenga fracturas adyacentes o asociadas, ¿no? Porque pues recordemos que en las luxaciones de pelvis un 95% se van a encontrar asociadas a otra lesión. Entonces, de primera instancia, el estudio radiológico es la evaluación inicial de ese tipo de traumatismo. Tanto que pues nos va a permitir también descartar fracturas asociadas, sobre todo pues a nivel de la pelvis. Y obviamente debemos de hacer este estudio, esta radiografía, antes de realizar las maniobras de reducción, porque si, por ejemplo, la cabeza femoral se encuentra fracturada o el acetábulo se encuentra fracturada, obviamente hay indicaciones, pero en general, si por ejemplo encontramos esto, no podemos generar una reducción o realizar una reducción porque si no esto va a ser más contraproducente al paciente. Y bueno, les decía que la principal proyección es AP, podemos utilizar la lateral cruzada y estas que visualizan aquí son proyecciones especializadas, sobre todo cuando se va a evaluar o sea, se hace una evaluación de la luxación post-reducción. Y la clave diagnóstica para este estudio radiológico obviamente va a ser la falta de congruencia de la cabeza femoral con el techo del acetábulo. Entonces, estos son hechos semiológicos radiográficos que vamos a encontrar principalmente en una luxación de pelvis o cómo podemos distinguirlos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que la línea vertical desde el borde externo del cótilo debe de dejar por dentro la cabeza femoral. Más o menos a lo que se refiere, me parece que es como una línea que forma aquí.
Luego, por ejemplo, también tenemos que visualizar el arco de Shenton que sea regular y continuo. Ese, por ejemplo, me parece que se refiere a este arco. Es Bueno, correcto, la que va la del que pasa por el obturador hacia el borde medial del fémur. ok. Ese debe de ser regular y continuo. Y por ejemplo, el trocánter menor siempre se debe visualizar en el borde interno del cuello femoral. Entonces, decían que aunque por ejemplo en los pacientes de tercera edad, siempre se debe de visualizar el trocánter menor. Y bueno, eso creo que a lo mejor lo podemos asociar porque creo que si llega a desaparecer, o sea, si desaparece, nos habla de una luxación evidente, porque quiere decir que como tal, la cabeza femoral rotó. Entonces, al rotar, por ejemplo, más internamente, o sea, al rotar, esconde el trocante menor y entonces ya no se visualiza. Si no lo visualizamos, nos habla de una luxación, pues francamente, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es una luxación y aún así se visualiza. Pero es un hecho que dicen. Luego también, por ejemplo, nos dice que la apariencia relativa de los trocánter menor y mayor, bueno, es lo que les decía, indica rotación patológica de la cadera. Siempre también debemos de visualizar los espacios articulares que sean simétricos. Bueno, en eso no se ve, pero en otras radiografías que les traje, por ejemplo, sí se ve cuando pierde esa simetría. O sea, siempre debemos de comparar digamos que con la articulación que es sospechosa de luxación con su contralateral. Entonces siempre se debe de visualizar como tal este espacio articular que sea simétrico. Y obviamente comparar el diámetro de la cabeza femoral de ambos lados. Y es lo que les decía, en una luxación anterior, la cabeza femoral se ve más grande que la contralateral, porque se encuentra más cerca del chasis, ¿no? Y la posterior, pues la cabeza femoral es más pequeña que la contralateral porque se encuentra más alejada. Y siempre se debe de observar la posición de ABD o aducción de la diáfisis del fémur. Eso es importante porque, como les mencionaba, esa dirección o esa abducción o aducción nos va a permitir también distinguir si es una luxación posterior o anterior. Y pues eventualmente se debe de evaluar el cuello femoral debido a que, bueno, puede estar propenso o asociado a que también se genere una fractura a nivel del cuello femoral. Entonces, bueno, esa es una luxación posterior de cadera. Entonces, como pueden ver, pueden aplicar todos los hechos que les mencioné anteriormente. Esta igualmente es una luxación posterior de cadera. Esta, por ejemplo, es una luxación central de cadera en donde, por ejemplo, podemos visualizar la cabeza femoral que está impactada sobre el fondo del acetábulo, arrastrándolo hacia el interior de la pelvis. Generalmente no sé si esta sea una luxación, bueno, sí, pues clasificada como central, pero más que nada una luxación fractura o fractura-luxación, porque generalmente cuando se generan ese tipo de luxaciones centrales, pues se genera una fractura del techo acetabular. Bueno, Allí en esas, perdón, allí en esas es cuando el impacto es mucho más fuerte y puede perforar lo que se llama la lámina cuadrilátera. Entonces, la cabeza femoral puede penetrar hacia la cavidad y fracturarla y aparte de eso lesionar las estructuras internas. Sí, sí se puede presentar en los traumatismos muy severos, aunque también esa la vemos cuando nosotros rimamos el acetábulo y nos pasamos y damos el impacto con el acetábulo, se puede lesionar. Pero sí hay casos que se presentan en este tipo de lesiones. Esos son centrales. Bueno, el otro estudio que les decía es la TAC, y pues esta, como bien aquí les puse, es una prueba complementaria y va a ser útil solamente para el diagnóstico de estructuras afectadas asociadas, sobre todo para los fragmentos intraarticulares y de las fracturas del fémur o del acetábulo.
Y bueno, esta es importante porque generalmente un TAC nos va a permitir detallar el tipo de tratamiento que se le va a dar al paciente, ya que, por ejemplo, si tiene una fractura, lo que les decía, no lo podemos someter a una reducción cerrada, entonces tiene que ser una reducción de tipo abierta. Y también obviamente nos va a servir sobre todo en una evaluación post-reducción para valorar la congruencia articular y sobre todo la estabilidad de la pelvis. Y acuérdense que esta evaluación post-reducción va acompañada del ATAC con las radiografías especiales. Como por ejemplo en este caso podemos ver una luxación posterior de la cadera derecha y con mayor visualización podemos ver esta lesión, por ejemplo, y una reconstrucción en 3D. En este caso, por ejemplo, vean, es una luxación anterior de cadera izquierda y de igual medida, por ejemplo, aquí ni siquiera se ve que haya una fractura asociada, o sea, no se distingue de tal forma. Entonces, al hacer un ATAC, se puede ya visualizar de mejor manera esa fractura. Esa fracturita hay que estabilizarla. Sí. Porque si no, por ahí se va a volver a luxar. Bueno, el otro estudio es la resonancia magnética y como bien lo dice es un elemento diagnóstico inicial muy escaso. Este no se realiza. Si a lo mucho se realiza un ATAC para comprobar, por ejemplo, fracturas que pueden estar más asociadas, pero generalmente la resonancia no se manda. Y por lo tanto se considera como una prueba complementaria y sobre todo para el diagnóstico de las lesiones blandas, como de la cápsula, del labro o del ligamento redondo. Y sobre todo para la detección de cuerpos libres condrales, ya que si estos cuerpos libres son de un diámetro considerable, tampoco se va a poder hacer se tienen que sacar, eliminar, porque va a estar generando va a estar lastimando la articulación y esto puede conllevar a que posteriormente la cabeza femoral pues, se vuelva a luxar. Y además de que son muy molestos. Y es para algo muy importante que sí sirve, es para valorar la osteonecrosis, es decir, la ruptura de los vasos femorales de la cabeza femoral, ¿no? Y esto generalmente se dice que nos sirve porque cuando un paciente, por ejemplo, ha sufrido de un traumatismo que es de tipo anterior, ¿no? Una luxación anterior de cadera, en 3 meses tenemos que valorar para ver si no ha sufrido de una osteonecrosis a nivel de la cabeza femoral. Y este es un cuadrito que saqué del Netter y aquí por ejemplo, nos dice la tipo de proyección que podemos hacer, la técnica y sobre todo lo que vamos a visualizar en esa proyección y las aplicaciones clínicas que podemos obtener con ese tipo de radiografía. Bueno, para pasar al tratamiento, ahora debemos tener en cuenta algo muy importante, que la luxación de cadera es siempre una urgencia ortopédica que requiere de una reducción inmediata. Entonces, para eso tenemos 2 tipos de tratamientos. El primero va a ser, es una reducción cerrada. Como aquí les decía, es un procedimiento urgente y generalmente debe ser menor a 6 horas. Eso para disminuir, por ejemplo, el riesgo de contractilidad de los músculos y pues que nos genere una mayor imposibilidad de generar una reducción cerrada y sobre todo para disminuir el riesgo de una complicación y sobre todo de la ruptura de las arterias femorales. Entonces, sobre todo la reducción debe de ser menor a 6 horas. Otra literatura la maneja que menor a 12 horas, pero entre más urgente sea o más temprano sea es mejor. Es el tratamiento inicial, pero vean solamente en qué cuestiones va a estar indicado. Ante una luxación pura de cadera, ante una luxación que sí tenga fractura de la cabeza femoral, pero que sea Pipkin tipo 1 y 2, y ante una luxación con fractura acetabular estable y sin congruencia articular. Y generalmente se los puse porque, bueno, no sé cómo lo hagan, pero se tiene que visualizar qué tanto hay del techo, o sea, qué tanta
lesión, se lesionó el techo del acetabular. Y si es menor al 30%, pues sí se indica una reducción cerrada, porque si es mayor al 30%, no se puede realizar este procedimiento y se recurre a una reducción abierta. Tenemos que tener en cuenta que para hacer una reducción debe de ser bajo anestesia general o sedación consciente más relajantes musculares. Y obviamente también nos indican que no se deben de realizar más de 2 intentos de reducción, puesto que podemos generar algún desgaste o algún daño, alguna lesión de la cabeza femoral o complicar más y de esta manera pues complicar más al paciente. Y tenemos 3 técnicas en generales o métodos, o sí técnicas, que es el de Alice, Bigelow y Stimson. Y por ahí les puse otra técnica más. Entonces, por ejemplo, en cuestión a esa técnica, es la técnica de Alice. Y principalmente, digamos que esa se va a realizar de la siguiente manera. Es una técnica que la describen como de tracción y contrarrestación. Entonces, consiste en aplicar, bueno, creo que se lo voy a explicar con esta imagen, creo que se ve más entendible. Entonces, empieza de esta manera. Entonces, consiste en aplicar una tracción en sentido de la deformidad. Y aquí el paciente obviamente se va a colocar en decúbito supino sobre una mesa estable y un ayudante va a estabilizar la pelvis presionando hacia abajo contra la espina ilíaca posterior, como podemos ver en la imagen. Esto generalmente nos va, bueno, digamos que mientras que el ayudante presiona lateralmente sobre presiona la pelvis, lateralmente sobre la parte proximal también interna del muslo. Entonces puede presionar a este nivel y también en la parte proximal o lateral interna del muslo. Y entonces el médico lo que va a generar es una flexión de la rodilla a 70 grados más o menos y de la cadera. Entonces esta flexión generalmente se hace con el propósito de relajar los músculos popliteos. Posteriormente se va a ejercer como pueden ver aquí en la imagen, una tracción longitudinal y constante sobre la extremidad en rotación interna y en aducción. Y es importante que mientras se realiza esta tracción, se va a rotar suavemente la pierna para permitir de esta forma la reducción. Entonces, como vemos aquí en la imagen, mientras se está traccionando, se tiene que rotar se tiene que hacer una rotación interna como tal de la extremidad. Y entonces, de eso consiste como tal la técnica de Alice, y digamos que ante una presencia del chasquido audible, pues eso va a ser signo conseguido de una reducción, o sea que la reducción sí se ha efectuado pues bien. Generalmente una vez que ya se reduce el miembro inferior, pues se va a extender y se va a rotar externamente de esta manera hasta como de forma de inmovilizar a la rodilla para posteriormente obtener los estudios de imagen posteriores para evaluar si esa reducción de cadera fue satisfactoria. Entonces les puse un video.
Bueno, la técnica que vieron es de Alice y solamente es para la luxación posterior, una luxación posterior. Esta que ven en su pantalla es la maniobra de Alice modificada para luxaciones anteriores. Entonces, se describen dos técnicas, ya sea para una luxación inferior o una luxación posterior. Por eso es importante que se haga, antes de hacer esta reducción, se haga pues la imagen radiográfica para ver pues si es de tipo obturatriz o púbica, ¿no? Entonces, para la obturatriz o inferior, se va a generar una tracción, se utiliza la tracción, se utiliza de forma constante en línea con el fémur y con una ligera flexión, como vemos aquí. Una tracción y en ligera flexión. Y junto con la presión lateral sobre la cara interna del muslo, se va a generar una rotación interna y una aducción con la finalidad pues de reducir de esta forma la cadera. En tanto que, por ejemplo, para la maniobra de Alice modificada para una luxación anterior, pero que sea superior o sea púbica, se va a generar una tracción de forma distal hasta que la cabeza esté a nivel de la cavidad cotiloidea y se hará con una ligera rotación interna. Y generalmente describen que la extensión es sumamente necesaria porque esta pues, nos va a ayudar a reducir de gran medida, por ejemplo, la luxación anterior. Entonces no encontré no hay videos de esa luxación anterior, pero este que les traje es animado y además muestra un poco de cómo es el mecanismo de lesión. Entonces, por si no se lo imaginan, véanlo en esta animación. Esto es para una luxación posterior. Pues qué fácil, ¿no? Ajá. Vean cómo adquiere la posición la extremidad. Y esa es la dirección en la que tenemos que reducir. Pero no creo que sea tan fácil, ¿o sí? No. No. No, bueno, o sea, se ve fácil, ¿no? Pero no. Cuando no puedes, ves que el paciente, pues por el dolor, pues se pone muy rígido, se contractura, entonces hay que meterlos al quirófano para que los relajen bien y entonces ya una vez relajado, pues completamente hacen las maniobras y entra porque entra. Y ya si no entra, pues entonces tienes que hacerlo por vía abierta. Sí. Bueno, esa es otra maniobra. Esa la puse porque es la maniobra que nos describía el residente, la que él hace. Y, por ejemplo, ese tipo de maniobra se llama Bigelow. Bigelow. Y pues aquí el paciente igualmente se pone en decúbito supino y el cirujano va a ejercer una tracción de forma longitudinal sobre la extremidad, como podemos ver, ¿no? Genera como tal una tracción, una extensión. Entonces, el muslo se va a generar una aducción, rotación interna, y posteriormente va a ser flexionado 90 grados. Y con esto, pues la cabeza del fémur se va a introducir en el acetábulo mediante abducción, rotación externa y extensión de la cadera. Entonces, aquí es un video. A ver.
O sea, vean cómo primero hace o genera tracción, luego abduce y posteriormente genera una rotación externa y extiende, y hasta el final para generar la reducción. Ahí está. Bueno, en la otra método es el de Stimson. Generalmente también se llama como método de gravedad. Y pues obviamente también estas son para luxaciones posteriores de la cadera. Nada más la de Alice modificada es la única que se ha propuesto para las luxaciones anteriores. Todas estas son para luxaciones posteriores. Entonces, en esta maniobra de Stimson, generalmente pues es una técnica de gravedad en la que el paciente se encuentra en decúbito prono, como pueden ver aquí, o decúbito ventral, sobre la mesa con las caderas flexionadas al borde de la mesa, ¿no? Y entonces las piernas van a estar colgando y el asistente o el ayudante va a estabilizar la pelvis y también va a evitar que el paciente pues se desplace o se caiga. Y mientras tanto, pues el cirujano o el médico va a mantener la rodilla flexionada a 90 grados y va a aplicar una fuerza hacia abajo y constante sobre la pierna. De esa forma, la gravedad de la pierna junto con la presión hacia abajo va a reducir la cadera. Y como vemos aquí, se dice que una ligera rotación interna durante la maniobra va a ayudar a que la cabeza femoral regrese hacia la ceja del acetábulo en su posición reducida. Y pues de esa no encontré ningún tipo de... La última es la técnica de Morgan. Esa se las puse, bueno, se llama Capitán Morgan por la posición que toma el médico para realizar la reducción. Se las puse con la intención porque esta la vi mucho que la practican en los videos, bueno, en Estados Unidos. Entonces realmente, bueno, aquí el paciente igualmente se encuentra en decúbito dorsal sobre una tabla rígida y digamos que las caderas del paciente se mantienen apretadas, ya sean, como pueden visualizar en la imagen, con una sábana o un cinturón para estabilizar pues la pelvis de alguna manera. Entonces el médico genera una flexión suave sobre la rodilla del paciente y la mueve para que pueda quedar por encima de la articulación de la cadera. Entonces posteriormente el médico va a colocar su rodilla debajo de la rodilla del paciente y digamos que eleva por debajo de la rodilla mientras va a empujar su tobillo hacia abajo. O sea, digamos que va a generar una fuerza con su propia pierna hacia arriba con la intención de generar la reducción como tal de la cadera. Entonces es We're going to discuss a technique called the Captain Morgan technique for the reduction of a hip dislocation. It's named after the pirate only Captain Morgan rum. Allá en los United no quieren a los negros por negros. First thing that must be done is the patient's hips. Aquí en México hay puro güero. The stretcher. If the hips and or the pelvis is not anchored to the stretcher, the patient's body will be lifted off the stretcher when you try and elevate the leg to reduce the hip. Güerito quemado por el sol, doctor. Ándale. Nos dicen los hijos del sol. No, pues que a todo daño le vale gorro, mira, pues como es negro, pues qué. ¿Ya? Si le fractura la ¿ya? Se hace palanca. Pobre negrita, ¿cómo lo hace? Even with the strap in place, sometimes some additional pressure on the pelvis is needed to hold it in place. Once the hip is reduced, the strap is removed and a post-reduction X-ray obtained. There's an excellent article describing this. Fue áspero como el Morgan, agresivo. Sí. Está fracturada, ¿no? ¿Qué es? Una luxación anterior y acá posteriormente ya una reducción como tal. Y como ven, por ejemplo, aquí ya tenemos que visualizar la congruencia de
de que esa reducción sí se hizo bien. Entonces, por ejemplo, podemos ver el espacio articular, que esté pues de forma simétrica, igualmente pues el ángulo. Y esa es una reducción pues que quedó bien. Generalmente cuando se hace una reducción o se consigue hacer que la pelvis esté estable, o si se lleva a cabo la reducción como tal mediante estas maniobras, va a haber patrones de tratamiento no quirúrgico, es decir, ahí va a terminar como tal el tratamiento de urgencias, porque se le va a dar un tratamiento post-reducción que ahorita vamos a ver a continuación. Entonces, generalmente hay puntos en los cuales ya no vamos a dar el tratamiento quirúrgico, porque a veces cuando se hace una reducción, no se o sea, si es una maniobra de reducción, no se consigue la reducción congruente como tal de la pelvis. Entonces, eso sí se someten a un tratamiento quirúrgico. En los casos en los que no, por ejemplo, tenemos cuando no hay una fractura asociada, cuando hay reducción congruente, cuando hay una ruptura de la pared posterior que permanece clínicamente estable, las fracturas de Pipkin tipo 1 con reducción congruente, las de tipo 2 con reducción anatómica y articulación congruente. Entonces, bueno, esta, por ejemplo, aquí pueden visualizar una luxación posterior de cadera derecha, en la cual pues digamos que ya posterior a que se hizo la reducción, que es en esta imagen, vean cómo se puede ver una reducción incongruente, porque digamos que el espacio articular o estas superficies articulares accetabulares quedaron muy, o sea, incongruentes o asimétricos en comparación, por ejemplo, con el lado normal. Entonces, aquí no se hizo una reducción buena, por así decirlo. Entonces, es importante recordar que entre un 2 al 15% de las caderas luxadas son irreducibles con el tratamiento cerrado, es decir, con una reducción cerrada, y por lo tanto van a ir o van a estar dirigidas a una reducción abierta. Y bueno, estas son las causas de una luxación irreducible, el por qué una reducción no se puede hacer satisfactoriamente. Y por ejemplo, en esta imagen podemos ver un fragmento interarticular como muy pequeño. En este paciente se trató le dieron un tratamiento no quirúrgico, es decir, que ya no fue candidato hacia una cirugía, porque esos fragmentos generalmente, al ser retenidos en la fobia de la articulación coxofemoral, digamos que están en contactos con la superficie articular de la cabeza durante el movimiento, ¿no? Y no existe tanta relación o tanta interacción con esta superficie articular de la cabeza, y por lo tanto no provoca un daño como tal en los movimientos o en la fricción. Entonces, generalmente, si los fragmentos no se encuentran en las superficies articulares de la cabeza y del acetábulo, pues estos no van a requerir de una extirpación. Y generalmente estos fragmentos, como puede ser el caso de quedan pegados hacia el ligamento redondo y por lo tanto carecen de movilidad en la articulación, o sea, casi no se interactúan con ella y no le generan algún tipo de inestabilidad que pueda conducir a una luxación posteriormente. Pero, por ejemplo, en el caso de esta imagen, este fragmento intraarticular, pues sí se ve como más interpuesto entre la cabeza femoral y la superficie articular, y aquí sí va a tener como un impacto sobre alterar el movimiento de esta articulación coxofemoral, y por lo tanto se necesita de su extirpación por métodos quirúrgicos. Entonces aquí tenemos una reducción abierta. Estas son las indicaciones, pues se hace tanto una luxación irreducible cuando se hace una iatrogenia del nervio ciático, sobre todo cuando, por ejemplo, se hace una reducción posterior y no nos percatamos o no mandan a hacer las pruebas correspondientes para evaluar al nervio. Una reducción incongruente, una estabilidad de la cadera, cuando hay una fractura del acetábulo, lo que les decía, mayor al 30% de su superficie. Cuando hay una fractura de la cabeza del fémur, nos dicen ya qué tipo de clasificación. Y cuando hay una fractura ipsilateral del cuello femoral.
Entonces, generalmente, siempre cuando, esas son indicaciones de una reducción abierta, pero las que son fracturas luxaciones, se va a requerir una reducción abierta más una fijación interna. Y estos son los diferentes abordajes en los cuales se puede hacer el método quirúrgico para poder llegar a la articulación, ya sea en una luxación posterior o anterior. Y bueno, este es un algoritmo, pero creo que me parece que está mejor si les explico es un poquito más sencillo. Entonces, tenemos que ante un traumatismo de alta energía se tiene que explorar al paciente, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una exploración principalmente de las características del miembro inferior afectado. Entonces, si digamos que las características son propias de una luxación, entonces tenemos que pasar a realizar una imagen radiográfica. Entonces, aquí nos dicen que si posemos es una radiología. Entonces, si no poseemos, se tiene que inmovilizar al paciente y trasladarlo hacia pues el centro de salud o pues la unidad más cercana, ¿no? Muchos autores mencionan que si no se posee pues la imagen radiográfica como tal, desde luego evaluando de alguna manera el pulso femoral y haciendo la evaluación del nervio ciático, podemos proceder a hacer una reducción cerrada sin pues tener una imagen radiográfica, pero eso pues es en el caso de que a lo mejor el traslado sea muy lento. En el caso de que sí pues poseemos esta imagen radiográfica, tenemos que mandar a hacer una radiografía AP y verle lo que les decía, la congruencia de la cabeza del fémur y del acetábulo. Esta incongruencia pues nos va a dar como tal una indicación de que pues como tal sí estamos ante una luxación de cadera. Entonces tenemos que visualizar si hay fracturas asociadas. Si no hay fracturas asociadas, como les decía, nos vamos a dirigir hacia una luxación pura. O sea, bueno, estamos ante una luxación pura sin una fractura asociada. Y lo que se va a conducir al tratamiento es ante una reducción cerrada. Si, por ejemplo, encontramos una fractura asociada, entonces estamos ante una luxación compleja, que es decir, que está asociada a una fractura luxación. Entonces, acuérdense que tenemos que entonces conducir al paciente o darle el tratamiento hacia una reducción abierta y obviamente tratar las lesiones asociadas. Igualmente aquí, una vez que ya tengamos la imagen, pues tenemos que visualizar la posición de los miembros inferiores y eso es lo que les decía, la característica tanto de ABD, AD, de rotación interna, de rotación externa, de acortamiento del miembro inferior, pues nos va a hablar si es una luxación posterior o si es una luxación anterior. Y entonces, pues eso nos va a conducir a una reducción cerrada. En el caso de que nos preguntan, ¿se consigue la reducción? En el caso de que sí se consigue la reducción, pues va a estar todo bien, ¿no? Entonces el paciente no requiere ya nada quirúrgico, entonces solamente se le da tratamiento por reducción y se le hace las imágenes para evaluar si realmente esa reducción quedó estable. En el caso de que no se consiga pues la reducción, como sabemos, ya se los había dicho, nos dirigimos a hacer una reducción de tipo abierta. Entonces, en el tratamiento posreduccional, ya de manera muy rápida, ya va a acabar, va a depender de que la luxación tenga o no fracturas asociadas. Y estas son las medidas generales que se deben de mandar o se deben de tener en cuenta en un paciente reduccional. Tanto tenga o no una fractura asociada, estas son las medidas generales. Bueno, entonces, por ejemplo, ante una luxación sin fractura asociada, pues si vamos a tener dos aspectos, si la cadera está estable o si es inestable. Si está estable, solamente se va a hacer una tracción blanda antiálgica hasta desaparecer el dolor y la marcha en descarga por 3 meses, ¿no? Y si es inestable, una tracción blanda por 4 o 6 semanas y en ambos casos se va a evitar la carga precoz. Y bueno, esta es
También aquí va a depender de si la reducción se hizo en las primeras 6 horas o fueron posteriores a esas 6 horas. Entonces, no sé si quiera que, bueno, se las diga. Es reposo durante 2 semanas, luego seguida de una movilización pasiva, evitar movimientos extremos durante 6 a 8 semanas, una carga parcial a partir de la segunda o tercera semana y carga total hasta la sexta semana. Y obviamente aquí cuando ya está asociada a una fractura. Entonces, te va a depender de la lesión asociada, porque pues te va a depender de qué fractura nos estemos dirigiendo, ¿no? En tal caso, por ejemplo, si es en una fractura del muro de la pared posterior del acetábulo, pues esas son las indicaciones que se van a dar. Y bueno, el pronóstico a largo plazo es peor si la reducción, ya sea abierta o cerrada, es mayor a 12 horas. Y esas complicaciones pues van a ser las siguientes. Es importante recordar que la recuperación funcional se produce en un 70% de los casos y obviamente esto se va a relacionar con el grado inicial de la lesión. Este autor indica que, por ejemplo, cuando son luxaciones puras, generalmente sí se llega a recuperar hasta en un 80% o 90% la función de esa cadera, pero obviamente esto va disminuyendo si se encuentran asociadas a fracturas, que lo más seguro es que pues sí se encuentran asociadas porque en un 95% se asocian a otras lesiones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las complicaciones generales para ambos tipos, tanto para la luxación anterior como posterior, como es la ruptura del ligamento redondo, necrosis avascular, la artrosis postraumáticas, calcificaciones heterotópicas, luxaciones recidivantes o que se genere una fractura luxación posteriormente. Creo que nada más es muy importante que ustedes recuerden que una luxación posterior, su complicación más frecuente en un 10 a 20% va a ser la disfunción del nervio ciático, ya sea por elongación o compresión, ya como la cabeza del fémur se va a ir en dirección posterior, pues lo puede comprimir, o cuando se genere una luxación posterior y con una fractura del acetábulo del cótilo, el cótilo también puede generar esta compresión del nervio ciático. Y en la luxación anterior es importante que recordar que la primera complicación va a ser una lesión de la arteria y nervio femoral, por lo cual nos pueden generar una necrosis de la cabeza femoral. Y esta pues en menor medida. Y aquí pueden ver una imagen de cómo se genera como tal el desplazamiento de la cabeza posterior. Y esto pues va a impactar sobre el nervio ciático. Y pues aquí dice que lo conduce, lo tracciona y lo desplaza fuertemente hacia el plano posterior, generando esa complicación. Y bueno, esta es una imagen que representaría una osteonecrosis por ruptura de los vasos, de la irrigación de la cabeza femoral. Y vean cómo se necrosa y como tal pierde la configuración de una cabeza femoral normal. Y este es un cuadrito que resume todo lo que les dije en toda la exposición. Entonces, por si quieren darle una revisada, esto perfectamente está resumido todo. Entonces, sería todo. Pues ya dijiste todo, pues ¿qué quieres que te diga? Complicación, el tratamiento, por ejemplo, cuando existen lesiones condrales y actúan como cuerpos extraños ahí en la articulación. Pues anteriormente se abría, pero ahora ya hay artroscopía de cadera y lo puedes hacer por medio de 2 entradas. Haces un lavado y sacas completamente el fragmento. Y cuando no puedes o cuando no lo hay, pues sí tienes que abrir y ir por el fragmentito porque es como, actúa como una piedra en tus zapatos, está molestando, muele y muele. Eso le llama ratones intraarticulares. Cómo dan lata, ¿sí? Y el otro, pues, es la necrosis de la cabeza femoral, y que, pues, se puede presentar tempranamente o tardíamente, pero se va a presentar porque, pues, hay lesión vascular. Ya no hay irrigación y entonces hay lesión en esa zona, y que con el tiempo, pues, vas a tener que ponerle una prótesis. Y lo más indicado, pues si se les presenta alguna urgencia, como son las anteriores o las posteriores,
Pues si la saben hacer y si pueden, y si se reduce en vivo así, pues que a todo dar. Y si no, pues la tienes que referir al lugar indicado. Ajá. Lo otro es, y las lesiones más comunes, las lesiones del ciático por vía posterior y las lesiones del obturador o de los vasos anteriores. Y pues el reposo, pues lo más pronto, pues, 2 semanas máximo, ya después de sus ejercicios, para que recupere sus arcos de movilidad lo más pronto posible. Pero cuando hay una fractura de la pared posterior o de la pared anterior, ahí sí hay que repararla porque la tenemos que hacer, porque si no se nos va a luxar otra vez. ¿Quién más? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y ya dijiste todo y que no queda nada, 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 nada.